Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las habilidades más alucinantes, diría yo, del reino animal. Esa capacidad que tienen para navegar distancias enormes con una precisión que desafía la lógica. Es como si llevaran una brújula interna, totalmente invisible, que les guía a través de continentes y océanos. Vamos a intentar entender cómo funciona. A ver, vamos al lío. Es que, de verdad, lo que hacen algunos animales roza lo imposible, parece magia. Y claro, esto nos obliga a hacernos la pregunta del millón, pero ¿cómo lo consiguen? Pensemos un momento en esto. El tritón alpino es un bichejo que mide, apenas 12 centímetros. Pues bien, unos científicos lo cogieron y lo soltaron a 42 kilómetros de su charca. Y el bicho, sin dudarlo ni un segundo, se puso en marcha y volvió en línea recta. ¿Cómo es posible? ¿Y si lo del tritón ya parece increíble? Agarraos, porque lo de las tortugas bobas es de otro nivel. Nacen en una playa, vale, se pasan décadas en el océano recorriendo miles y miles de kilómetros y luego ¿qué hacen? Pues vuelven, pero no a una playa parecida, no, a la misma, a la exacta playa donde nacieron para poner sus propios huevos. 30 años. Parémonos a pensar en segundo en esa cifra. 30 años. 3 décadas enteras navegando por un océano inmenso, con tormentas, depredadores, de todo. Y a pesar de eso, hay algo, un recuerdo imborrable que las guía de vuelta a casa. O sea, esto no es solo instinto, ¿eh? Esto es un auténtico superpoder de la naturaleza en toda regla. Vale, entonces, ¿dónde está el truco? ¿Cuál es el secreto? Pues, y esto es muy curioso, la primera pista no la encontramos en el animal en sí, no, la encontramos en el propio planeta. Hablamos de una especie de brújula invisible que nos rodea a todos. Sí, estamos hablando del campo magnético de la Tierra. A ver, para que nos entendamos, es como un campo de fuerza totalmente invisible que se genera por el núcleo de hierro fundido del planeta que no para de girar. Vamos, que la Tierra en el fondo funciona como un electroimán gigantesco con unas líneas de fuerza que van de polo a polo. Pero ojo, que aquí hay un matiz importante. Para una navegación de este calibre, tan precisa, no basta con saber dónde está el norte, como haría una brújula normal. Eso sería el sentido de brújula. Necesitas algo más, un sentido de mapa, o sea, saber exactamente en qué punto del planeta estás. Y animales como los tritones, por lo que parece, tienen las dos cosas. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, ¿vale? ¿Y cómo leen los animales este campo que ni siquiera vemos? Pues lo fascinante es que no hay una única respuesta. Los científicos han descubierto que la evolución ha sido súper creativa y ha desarrollado por lo menos 3 herramientas biológicas distintas para descifrar este código magnético. El primer mecanismo es, digamos, el más fácil de imaginar. Se basa en cristales de magnetita. ¿Y qué es eso? Pues son literalmente diminutos cristalitos de hierro, como imanes microscópicos, que el animal tiene dentro de su cuerpo. Estos cristales se alinean solos con el campo magnético de la Tierra, actuando como si fueran las agujas de una brújula, pero biológicas, integradas. Este método es, precisamente, el que se cree que usan las tortugas bobas. La idea es que estos cristales, que estarían metidos en células sensoriales especiales, crean en su cerebro una especie de huella geomagnética de la playa donde nacieron. Y de hecho hay pruebas. Si a una tortuga le aplicas un pulso magnético fuerte, se desorienta por completo. Es como si le estropearas la brújula interna. El segundo mecanismo es mucho más raro. De hecho, nos mete de lleno en el mundo de la física cuántica, que ya es decir, se trata de un sentido que depende de la luz y que ocurre nada menos que en el ojo. Allí, una reacción química se ve afectada por el campo magnético, lo que permite a las aves, y esto es lo alucinante, ver literalmente el campo magnético. A ver, vamos a desglosarlo. Aves como el petirrojo europeo tienen en la retina unas proteínas que se llaman criptocromos. Cuando les da la luz azul, estas proteínas provocan una reacción cuántica que es súper sensible al ángulo del campo magnético. ¿El resultado? Pues que el pájaro ve un patrón visual, una especie de filtro superpuesto a su visión normal, que le chiva la dirección correcta. Es como tener un GPS integrado en los ojos. Y con esto llegamos al tercer sistema, la inducción magnética. Para entenderlo, pensemos en cómo funciona un cargador inalámbrico del móvil. El principio es el mismo. Cuando algo que conduce la electricidad se mueve a través de un campo magnético, se genera una pequeña corriente eléctrica. Pues bien, en este caso, el conductor es el propio animal. Por ejemplo, en una paloma. Cuando vuela, o incluso cuando solo gira la cabeza, ese movimiento a través del campo magnético de la Tierra crea una señal eléctrica minúscula en su oído interno. Unas células especiales la detectan y el cerebro la interpreta como una brújula súper fiable. Y lo mejor es que funciona hasta en la más completa oscuridad. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Pues que ante un mismo problema, que es cómo narices llego de A a B,
La naturaleza ha encontrado soluciones muy diferentes. Es el mismo superpoder, sí, pero conseguido con herramientas biológicas que no tienen nada que ver entre sí. Venga, vamos a ponerlo todo junto para que quede claro. Por un lado, los cristales de magnetita, esas brújulas internas de las tortugas. Por otro, los efectos cuánticos, esa movida de ver el campo con la luz que usan los petirrojos. Y por último, la inducción magnética, lo de generar electricidad con el movimiento, como hacen las palomas o incluso los tiburones. Y que haya tantas soluciones distintas para lo mismo tiene un nombre en ciencia: evolución convergente. Significa, básicamente, que especies que no son familia cercana acaban desarrollando rasgos parecidos por su cuenta, porque se enfrentan a los mismos problemas. La necesidad de navegar es tan importante para la supervivencia que la evolución ha encontrado la manera de resolverla una y otra vez, por caminos totalmente diferentes. Pero, y esto es muy importante, aunque todo esto que hemos visto es fascinante, sería un error pensar que ya lo sabemos todo, ni mucho menos. La historia completa de este sexto sentido sigue siendo, en gran parte, un misterio por resolver. Y aquí viene uno de los datos más locos de todos. Pensemos, la vista en los ojos, el olfato en la nariz, el oído en las orejas. Tiene sentido, ¿no? Pues bien, para el sentido magnético, después de décadas y décadas de investigación, nadie ha encontrado un órgano específico. No existe el órgano brújula, parece ser un sentido difuso, repartido por el cuerpo de formas que apenas empezamos a intuir. Y esto nos deja con la reflexión final de la investigadora Aleina Makiekic, que creo que lo resume todo a la perfección. Hablando de las tortugas, dice: se desconoce el mecanismo exacto, pero es probable que utilicen información magnética para guiarse en el regreso a su lugar de origen. Una frase que lo clava. Sabemos que el poder está ahí, lo vemos, es real. Pero ¿cómo funciona exactamente? Sigue siendo uno de los grandes y maravillosos misterios de la naturaleza.